Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, es totalmente gratis suscribirse y ayuda a que el canal crezca día a día, por lo tanto gracias por tu suscripción. Al igual que no olvides dejar like, vamos a intentar entre todos superar los 8000 likes y también comenta la mejor parte del vídeo, porque así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y el día de hoy vamos camino a unas casas abandonadas que pertenecían a unos agricultores. Estas con el paso del tiempo quedaron abandonadas y en el lugar nos encontramos con algo que para nada esperábamos. Y quiero que este vídeo sea un ejemplo de los riesgos que se pueden cometer al visitar lugares abandonados. Espero que disfruten del vídeo y allá que vamos. Nos ha comenzado a llover, chicos, pero una aventura con lluvia es más aventura. ¿A qué sí, Carlos? Una aventura más divertida si vuela peligro. Día lluvioso en la isla de Gran Canaria. Se esperan precipitaciones al 100%, pero Blue Offen sale a grabar. Mira, Carlos, esto está abierto. Cuidado. ¿Esto era un palomar? ¿No? ¿Esto era para las palomas? Sí, pues mira la bisagra, Sí. Esto aquí, chicos, era un palomar antiguo. Aquí estuvo viviendo alguien seguro, un montón de latas de conserva y refrescos y agua. Recuerdo que el suelo estaba abierto, creo. Ahí no pises mucho el borde. Por eso mismo, ¿ves? Mira, ahí vive alguien. Sí, hay una manta abajo, chicos, y mira toda la basura que hay. ¿Ves? En la puerta hay una... como una mantita, ¿la ves? Mira el colchón ese ahí también. Están las columnas y el techo se viene abajo, es esto. Esto era como el pasillo del jardín, ¿no? Y se mantienen las columnas, pero todas las estructuras en sí se han venido abajo. Pero seguro que no hay nadie aquí. ¿Hay alguien? Entramos. Con el suelo y el techo. Y la cabeza. Vamos, entre menos estemos aquí mejor. Quítame esto, la cortina, para no tocarlo. Aquí vive un toxicómano. Mira eso. Sí. Es más, huele a tabaco. ¿Hueles el tabaco? Sí. Aquí, chicos, vive un toxicómano. Todo esto son platinas de consumir droga. Y huele a tabaco, ¿eh? Mira al fondo todos los papelillos, sí. Y mira toda la basura, Carlos. Sí, de loco. Ahí dentro hay ratas, ¿lo viste? Sí. Tienen que haber ratas, acabo de escuchar pisadas. Mira toda la ropa aquí, tendida. Toda su ropa aquí. Y esta es su cama, tío. Mira, llena de agujeros de quemarse las sábanas sin querer, ¿lo ves? Los agujeros. Sí. Vaya forma de vivir. Y creo que lleva aquí todavía, ¿ves? Sí, Vamos a irnos aquí rápido, chicos. No nos esperábamos esto. Pero es que es una persona toxicómano, pero también tiene diógenes, ¿eh? Mira esto. Esto es diógenes. Acumular basura. Sí. Pobrecilla, tío. Vamos. Mira la ropa ahí toda tendida así. Vamos a irnos, chicos, porque en estas situaciones hay que tener mucho cuidado. Hemos dejado atrás el cuarto donde estábamos ahora, gente. Y desde aquí se ve también parte de la casa. Esto era la cocina antigua de la casa. Ahí había un mueble empotrado. Y allá al fondo estaba la encimera. Pero se viene abajo el suelo y un agujero en la cocina. No sé si se aprecia ahí en cámara, yo creo que sí, hay un agujero en la cocina. Está colgando en la encimera, Carlos. ¿Lo ves? La casa está súper deteriorada y aquí vive una persona. Qué duro. Esto es techo. Si alguien también se dedica a explorar sitios abandonados, mi recomendación es esta: cuando te encuentres sitios así, por mucho que estén abandonados, es irte, porque eso para una persona es un hogar. Por mucho que tenga drogodependencia, por lo que vemos, o una persona drogadicta, como lo quieran llamar, es mejor irse por seguridad. Porque no sabes cómo puede reaccionar esa persona y es muy peligrosa o no es peligrosa, no se sabe. Qué mal rollo, ¿no? Este sería el acceso a la casa, chicos. Estamos viendo que está abierta. Y tiene 2 plantas. Se nota que es una casa muy antigua, ¿no? Está hecha de pura piedra.
Y da bastante más rollo porque hay justo una silla y una mancha detrás roja. Pero no sangre, obviamente. ¿Qué es esto, tío? ¿Ves esa mancha? Sí, pero es pintura. Aquí colgaban cosas, para secar, fíjate en el techo. ¿Ves todas las cuerdas? Secarían aquí pieles o chorizos, cosas de esas, ¿no? Jamones. Puede ser que esto era la casa de algún tipo de agricultor y ganadero, ¿no? Y ahí había algo como que se... Igual, el palo ese, sí. ¿Vamos a entrar? Sería que este palo también lo usaban para colgar algo. ¿Ves aquí esto? Son como hierros. A lo mejor le vamos a decir los palos. O habrían varios palos también, es verdad. Fíjate que tienen también el mismo alambre. Habrían varios palos por aquí, por toda la sala. Y sería para algo, ¿no? ¿Para qué puede ser ese palo, chicos? Yo creo que era para colgar algo ahí. Algo, pieles o cosas de esas para secar. Pero aquí ya debajo en el suelo queda poca cosa, la verdad. Y aquí hay una nevera también. Que no pinta nada esta nevera aquí. Como que... Ah, mira, yo sé lo que es esto. Esto es que hicieron una obra y tiraron aquí escombros, ¿lo ves? Estos son escombros de una obra. Vamos a ver si podemos subir a la parte superior, ¿no? Sí, mira, Carlos. Por aquí se entraría a la casa, ¿entramos? Vale. Yo creo que aquí había un suelo. Que aquí se ve. Pero ¿qué pasa? Ese es el suelo que vimos que estaba derruido, ¿no? Por dentro. Justo detrás de esa puerta estaba el suelo que vimos desde abajo. Y esto eran las habitaciones. Si se fijan bien, están las puertas. Puertas súper altas, ¿no? Sí. Demasiado altas. Son puertas de madera que han aguantado aquí, lo que no está escrito, muchos años. Y vemos la estructura original de la casa. Es pura madera y piedra. Ahí se ven cómo ponían todas las piedras amontonadas y hacían la estructura. Pero claro, es que subir aquí, Carlos, es un peligro, ¿eh? Olvídate, olvídate. Mira aquí, es que no hay ni suelo aquí. Aquí observado. Por aquí sí podemos subir, parece, chicos, y recorrer por aquí la casa. Probamos. Esto de aquí era un horno, ¿no? Aquí fuera, chicos, había una especie de horno, como una barbacoa, mejor dicho. Se ve porque queda parte de la estructura de ladrillo. Mira el suelo, Carlos. Sí, es una locura. Es una locura. Porque si quieres estar con la mano, pues aquí hay una puerta y cositas. Mira, hay agujeros por todos lados. Ventanas abiertas. Y esta piedra la ha tirado aquí alguien, ¿no? Sí, totalmente. Mira, por ahí hay un agujero en la otra habitación. Pero sí está todo derruido. Es un peligro. Pisar ahí a jugárselo muchísimo. Sí. Aquí no tanto, pero una vez ahí... No. Eso se viene abajo en cero. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Recuerda suscribirte para estar al tanto cada domingo cuando suba un nuevo vídeo de sitios abandonados. Al igual que agradezco un montón que apoyes el vídeo con tu like y tu comentario. Así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. La verdad, para nada esperamos encontrarnos esa primera casa con esa manta, esa ropa, como que en el lugar vivía una persona. Da bastante pena. Pero hay gente que está en esas circunstancias y tienen que buscar un lugar, un refugio donde poder vivir, y es una pena muy grande. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Mario Alberto Tavares, Nicolás Graf, Isabel Aguila, Malu Martínez, Adriana Garro, Swifty Vídeos y para Sandra Jiménez y David Uchiha Carrera. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y también dar las gracias obviamente a los miembros del canal que mes a mes apoyan el canal. Todos los que están saliendo en pantalla de corazón, muchas gracias. Y si tú también quieres ser miembro del canal, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. Muchísimas gracias por el apoyo día sí, día también. Apoyan el canal últimamente un montón y de corazón lo agradezco muchísimo. Y también recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, en la descripción de este vídeo. Y antes de irme, recordaros tener mucho cuidado cuando entréis en sitios abandonados. Hay lugares peligrosos, hay lugares que puede que viva gente. Y lo mejor es cortar por lo sano. Yo siempre hago eso, como enseñé en este vídeo. Si encuentras algo que te dé a entender que en el lugar vive una persona, mejor irte del sitio y así te evitas problemas mayores. No sabes cómo la otra persona puede reaccionar al verte, te puede atacar o no se sabe. Mejor irte y listo. Y poco más. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hasta otra.